dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo. No puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo. No puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo. No puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, oh Cristo. Amén. No podemos dejar de alabar a nuestro Señor. Padre Santo, y aquí, Señor amado, están estas ofrendas, estos diezmos, Padre, delante de ti, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú amas al dador alegre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que pudieron traer y a los que no, Padre Santo, también, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Te pedimos que las recibas y que sean de olor grato ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, y bendice a tu pueblo, que nada les falte, Señor, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bueno, pues es hora de traer el mensaje, la palabra. Pueden tomar asiento los adoradores. Ya mi esposa, la pastora Irma, trajo los anuncios. Es algo también que pues apenas ayer nos avisaron, ¿verdad?, de lo que ella anunció. Y pues en realidad no lo estamos invitando porque esto va a ser es algo familiar, pero sí vamos a necesitar algunos líderes, si pueden acompañarnos, si no van a trabajar ese día, pueden acompañarnos aquí para acomodar a las personas que van a llegar. Y especialmente si alguien puede para poner algunos textos en la pantalla, porque van a venir personas que no conocen al Señor, no conocen el Evangelio, no han nacido de nuevo y queremos alcanzarlos también. Así es que va a ser algo que podemos, con la ayuda de Dios, rescatar esas almas y presentarlas a Cristo ese día. Bueno, vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. Hace una semana que no predico, si usted se da cuenta, el miércoles predicó hermano Héctor, creo, y el viernes le tocó predicar a Miriam, ¿verdad? Para los que vinieron, los que nos vieron por internet. Entonces hace una semana que no predico y no me había dado cuenta hasta hace rato. Y para los que tienen buena memoria, el mensaje de hace una semana se tituló ¿Qué es la fe? Para los que tienen memoria y los que no, pues ya le recordé. Ese era el título, ¿qué es la fe? Era una pregunta, el título, ¿qué es la fe? Y de eso estuvimos hablando el mensaje de hace 8 días. Entonces, yo quise, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir la secuencia de ese mensaje. Es como el segundo mensaje referente a la fe. Y el mensaje de este día se titula Beneficios de la fe. O sea que vamos a estar hablando de la fe también. Y los beneficios que obtenemos cuando ya tenemos la fe. Es la fe en Jesucristo. Estuvimos hablando la semana pasada que hay personas que tienen fe en ídolos, en ídolos que ellos mismos fabrican y ponen su fe en esos ídolos, pero esa fe no es aprobada por Dios. Estuvimos hablando bastante sobre eso. Pero la fe en Jesucristo es aprobada por Dios porque Jesucristo es el Hijo de Dios y vino al mundo a dar su vida en la cruz para rescatarnos a todos nosotros y todos aquellos que creen en Él. Entonces vamos a estar hablando lo que es los beneficios que trae la fe. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1 y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, ahí incline sus rostros. Padre Celestial, me presento delante de ti, Señor,
Y te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de estar aquí, Señor, delante de ti, delante de la congregación y de todos los que nos están viendo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que me dirijas, Señor, que tú pongas palabras en mis labios para que así, Señor, todos podamos recibir el mensaje que tú quieres traernos en este día, Señor. Y así, Señor, atesorar tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1, el hermano Héctor, que en una de las alabanzas tocó ese versículo, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En la alabanza donde dice, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado. Y ese versículo confirma el mensaje de hoy. Ese versículo es un versículo que lo aprendí desde un principio de mi conversión, en mis primeros años, porque se me hizo muy importante ese versículo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados por Jesucristo. Hemos atesorado este versículo, porque nosotros no hicimos nada para recibir la justificación. No hicimos nada, no hicimos ninguna obra para ser justificados delante de Dios, porque ahora podemos ir delante de Dios y decir, Señor, Padre Santo, aquí estoy delante de ti justificado porque Jesucristo me justificó. Todo aquel que muere en Cristo Jesús es justificado, llega a la presencia de Dios, no por sus obras, no por lo que haya hecho en la vida, sino por la obra de Jesucristo. Por eso es muy importante ese versículo, atesorarlo en nosotros, en nuestro espíritu, porque ese versículo nos confirma de que somos hijos de Dios, justificados no por nuestras obras, sino por Jesucristo, que es el justo de justos. Y eso es lo que dice este versículo, ¿verdad? Este versículo es un versículo clave para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque antes de venir a Cristo, estábamos viviendo según el versículo 12. Si vamos al versículo 12 de este mismo capítulo 5, el versículo 12, éramos todo lo contrario a lo que es este versículo. He aquí la diferencia de estos dos versículos. El 12 nos muestra nuestra vida pasada y el 5:1 lo que Jesús hizo por nosotros. Si usted lee los dos versículos y los pone, ¿cuál es la diferencia de los dos? Que en el 1 Jesús nos justificó. Ya somos justificados cuando venimos a Él, lo aceptamos como Salvador. Pero el 12 nos dice nuestra condición antes de venir a Cristo y la condición en la cual están muchos que no han recibido a Cristo, que viven allá en el mundo apartados de Dios, destinados a un sufrimiento eterno en el infierno, pero el Señor los quiere rescatar por medio del Evangelio, por medio de nosotros que somos sus pies aquí en la tierra, su boca, que somos sus instrumentos. El Señor quiere seguir rescatando más de los que están allá afuera sin fe y sin esperanza. Así estábamos nosotros. Antes de venir a Cristo, los que no nacimos en una iglesia, en padres que nos trajeron a la iglesia de pequeños, como ahora nuestros hijos, los hemos traído desde que nacieron, ¿verdad? Y aquí están, aquí nacieron, no conocen lo que es vivir en el mundo allá afuera, los deleites de la carne, el mundo, la vanagloria de la vida. Ellos no conocen porque han estado siempre en la iglesia, pero tienen una idea porque les hemos dicho y vemos, y ellos ven también cómo vive la gente allá afuera. O sea que no están ignorantes tampoco, aunque no han vivido la vida allá afuera, pero ellos ven y ellos saben, no, es una vida de pecado, es una vida que están desperdiciando ellos allá afuera. Como el mensaje que trajo Miriam el viernes, ¿verdad? Que personas que no saben, jóvenes que no saben por qué están aquí, por qué vinieron al mundo, cuál es el propósito, porque no se les ha enseñado que hay un propósito, el propósito viene de Dios. Pero hay que enseñarles de que no estamos en este mundo para sufrir ni para gozar del pecado, sino porque Dios quiere que estemos aquí para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y por medio de nuestro testimonio muchos pueden venir a la salvación, muchos pueden venir a los pies de Cristo por medio de nuestro testimonio. Dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí estábamos todos, nacimos del pecado, nacimos en maldad y así estamos todos somos pecadores. Porque el pecado estaba en Adán, en Eva, y se transmitió a todos los hombres.
Entonces estábamos nosotros perdidos antes de venir a Cristo, hasta que alguien nos presentó el Evangelio y ahora somos justificados. Ahora estamos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes de venir a Cristo no teníamos paz. Yo era uno de ellos, no sé usted, pero yo como no nací en el Evangelio, yo era mundano, pues yo practicaba el pecado porque no se me había enseñado la verdad. No se me había enseñado lo que era pecar, lo que era estar libres de pecado y vivir para Dios, agradar a Dios. Entonces yo no tenía paz, porque yo tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas en mí y qué va a ser de mi vida. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Será cierto que hay un infierno y hay un cielo donde unos van a un lugar y otros van a otro? Esas eran mis preguntas en mi adolescencia. Y esas preguntas me turbaban porque yo no tenía respuesta. No había alguien que me dijera, mira, Jesucristo pagó el precio, ahora solamente acéptalo y ya no vas a ir a ese lugar de tormento. No había nadie que me predicara el Evangelio hasta que conocí a mi esposa. Hasta que éramos novios, hasta que ella me llevó a la iglesia. Ella fue la que, digamos, ella me ganó para Cristo, allá en México, pero después yo la gané para el mundo porque hice que se descarriara. O sea, que aquí en Estados Unidos se descarrió ella y pues yo estaba descarriado de por sí. Pero allá fue donde ella me llevó primeramente a una iglesia. Y aquí, pues por la misericordia de Dios, volvimos otra vez a reconciliar. Y gracias a Dios aquí estamos ya desde hace más de 24 años. Pero así estábamos todos en delitos y pecados, viviendo una vida desordenada. Porque cuando no tenemos a Cristo, hermanos, toda nuestra vida está desordenada, es un desorden, hermano. Hay matrimonios que se casan y dicen, pues queremos formar un hogar, queremos ser felices, queremos un hogar feliz, queremos tener hijos y tener una familia feliz. Pero si no tienen a Dios, hermano, en vano trabaja aquellos, como dice, ¿verdad? Si Dios no está en ese matrimonio, en vano, ¿verdad? Trabajan. Como dice el versículo allá en uno de los salmos. Entonces, así estábamos todos, apartados de Dios, ¿verdad? Sin fe y sin esperanza. Pero Jesucristo vino y nos dio vida y vida en abundancia. Antes nuestra vida estaba toda desordenada, como Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo estaba nuestra vida? Si vamos al versículo, dice que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya cuando Dios hizo, como dice, los cielos y la tierra, el Espíritu Santo se movía, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu estaba esperando, ¿verdad?, la orden de Dios para ordenar esa tierra que estaba desordenada y estaba vacía y para llenarla con su presencia. Así nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Estamos en una vida desordenada y vacía. Buscábamos los placeres, buscábamos las cosas del mundo para llenar ese vacío y tratar de nosotros mismos poner en orden nuestra vida, pero nunca pudimos poner en orden nuestra vida. Porque entre más nosotros queríamos poner orden, más desorden hacíamos porque no conocíamos y no habíamos aceptado a Jesucristo, que es el que pone orden, el Espíritu Santo. Entonces así estaba nuestra vida desordenada y vacía, así como estaba al principio la tierra, al principio de que el Señor la creó. El Espíritu Santo estaba alrededor nuestro, esperando, ¿verdad? Así como dice ahí en Génesis. Así como en este versículo 2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, así el Espíritu Santo se movía a nuestro alrededor y esperando la oportunidad para poder ordenar nuestra vida. Porque Dios siempre está esperando una oportunidad que nosotros le demos para que Él entre a nosotros. Dios siempre está tratando con la humanidad, Dios siempre está tratando con los hombres y las mujeres. De un modo u otro trata con ellos para que ellos se den cuenta que en realidad necesitan ayuda de Dios, que sus problemas no los pueden solucionar entre ellos, que están desordenados porque es un desorden, sin Dios la vida es un desorden. Y el Espíritu Santo está siempre allí esperando la oportunidad de que digan, necesito buscar a Dios. Y ahí es donde Dios entra y empieza a ordenar nuestra vida. Que hay veces que es tan difícil ordenar que
Hay cosas que hay consecuencias que se pagan después de venir a Cristo, porque hay personas que allá andan en los adulterios y dejan mujeres embarazadas, hijos por todos lados. Ahora hay que mantener a esos hijos que andan por un lado y otro ahí desbalagados por todos lados. Personas que vivieron una vida bien desordenada, pero Dios les puede dar la habilidad y la ayuda que necesitan para que ellos puedan, ¿verdad?, de un modo u otro ser fieles a Dios en este caminar. Por eso, entre más desordenada está nuestra vida, pues es más difícil, ¿verdad?, hacer las cosas que vuelvan a la normalidad. Pero el Espíritu Santo, para Él no hay nada imposible. Así estaba el Espíritu Santo, así estaba atrás de nosotros en busca de que una oportunidad, le diéramos una oportunidad. Y ahí, como dice Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta humanidad y qué es lo que hizo nosotros? El versículo 8, el capítulo 16, perdón, el versículo 7 y luego el 8, del capítulo 16 de Juan. Porque así estábamos nosotros antes de venir a Cristo y así están muchos allá afuera que no conocen a Dios. Y dice el apóstol, pero dice Jesucristo a sus discípulos, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en este mundo, en las personas que no son hijos de Dios, aquellos que todavía no conocen a Dios, que todavía no tienen una relación con Dios, que no han sido salvos. El Espíritu Santo viene a convencer, dice ahí, al mundo. Cuando habla del mundo está hablando de personas que no conocen a Dios, que están apartados de Dios, que no conocen a Dios, como yo estuve en un tiempo. El Espíritu Santo viene a convencer de que están en pecado. Por eso dice de pecado, de justicia y de juicio. A eso viene el Espíritu Santo, a las personas que están alejadas de Dios. A mí me convenció cuando empecé a darle lugar a que entrara en mí, cuando acepté a Dios, a Jesucristo, entró en mí y empezó a ordenar mi vida. Y me convenció de que yo era un pecador. Antes yo me justificaba. Antes decía, no, si yo no mato, no robo, no hago esto, no lo otro. Y cuando me di cuenta, el Espíritu Santo me dio a entender que yo era un pecador como quiera. Entonces, me convenció. Y así está convenciendo al mundo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora los discípulos es diferente. Cuando ya venimos a Cristo, el Espíritu Santo hace algo diferente en nosotros. Cuando ya somos de Dios, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos muestra, porque ya está en nosotros. Dice el capítulo 14, versículos 15 al 18 de ese mismo libro de Juan, dice que a sus discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo obra de esta manera. 14 del 15 al 18, vamos a leer. Dice, si me amáis, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo anterior dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Para que ellos reciban al Espíritu Santo tienen que primero recibir la salvación. Tienen que primero recibir a Jesucristo. Cuando yo recibí a Cristo, fue cuando el Espíritu Santo después vino a mí. El Espíritu Santo no puede entrar hasta que Jesucristo está en nosotros, porque Jesucristo es la puerta. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, Jesucristo entra y después el Espíritu Santo entra también y es el que empieza a trabajar en nosotros, ordenando nuestra vida. Es un procedimiento y es de años, es de toda nuestra vida, porque nunca vamos a ser perfectos. Siempre vamos a ser imperfectos, siempre vamos a tener imperfecciones, pero el Señor sabe nuestra condición y mientras nosotros anhelemos parecernos a Cristo, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros día con día, porque le vamos a estar entregando nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas, para que Él nos siga moldeando y que podamos ser de agrado ante los ojos de Dios
hasta que lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, de un varón perfecto, como dice también la Escritura. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando ya nosotros somos nacidos de nuevo. Él viene y el Espíritu de verdad dice que los del mundo no lo pueden recibir, pero cuando reciben la vida de Cristo, a Jesucristo, como el sacrificio perfecto, entonces después entra, así como en los discípulos ya estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya dice en ustedes, dice el Espíritu Santo va a estar, va a llegar y Él los va a dirigir. Pero en los del mundo necesitan hacer de nuevo para que el Espíritu Santo se mueva en ellos y ordene sus vidas. Lo principal es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Para esto fue enviado el Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado antes de venir a Cristo, ¿verdad? Todos nosotros estamos desordenados. Éramos parte del mundo, porque participábamos del mundo y del pecado, pero le dimos la oportunidad al Espíritu Santo y ahora nosotros, ya el Espíritu Santo trabaja en nosotros, está en nosotros, mora en nosotros y nos dirige si nosotros le damos lugar a que nos siga dirigiendo. Esa es la diferencia de los del mundo, de los no nacidos de nuevo y de los nacidos de nuevo, que ya nosotros solamente nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Ya nosotros dependemos de Dios, oramos a Dios, pedimos la guianza del Espíritu Santo y empezamos a pedirle a Dios, Señor, dirige mi vida, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Y ahí el Espíritu Santo nos va dando, nos va abriendo puertas, cómo hacerle en nuestra situación, en nuestra vida, en todo lo que nos pase a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta que somos guiados del Espíritu Santo cuando todo sale bien, cuando hacemos decisiones buenas, porque le pedimos a Él que nos dirija. Esa es la ventaja de la fe en Jesucristo, de que ahora que somos salvos, ya no nos dirigimos nosotros, ya nos dirige el Espíritu Santo, ya nos dirige Dios. Al apóstol Pedro le dijo Jesucristo, cuando tú eras niño, dice, cuando eras más joven, tú te ceñías tú mismo. Tú hacías lo que querías, ibas por donde querías, pero ahora te va a ceñir otro, le dijo. Ahora el Espíritu Santo te va a ceñir, el Espíritu Santo te va a dirigir y ya no te vas a dirigir tú solo. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Él nos dirige, ya nosotros ya no hacemos lo que queremos, ya nosotros no vamos por donde queremos, sino que ahora nosotros le pedimos a Dios que nos dirija y Dios nos lleva a donde a veces ni nosotros pensamos ir. Pero Él dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Para allá te quiero llevar, para allá te quiero enviar. Por eso ya nosotros, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Cristo. Y es bonito vivir esta vida, porque vivimos confiados, porque vivimos en paz, porque sabemos que no hay temores, no hay algo que nos asuste, porque estamos en las manos de Dios. En cambio, el que no está en las manos de Dios, el que vive una vida mundana, tiene muchos temores, tiene muchas preocupaciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y qué voy a hacer? Porque no tienen a quién ir, no tienen a quién orar, no conocen a Dios, no conocen el amor del Padre. Y nosotros ya tenemos esa confianza de ir delante de Dios por medio de Jesucristo. Esos son los beneficios de la fe, que tú te puedes acercar a Dios confiadamente porque Jesucristo pagó el precio y Él nos presenta delante del Padre. Como vengamos, Él nos recibe y Él recibe nuestra oración, nuestra petición, porque somos sus hijos. Es uno de los beneficios de ser hijo de Dios, que ya nosotros tenemos a dónde ir y a quién pedirle. Antes no sabíamos ni a quién pedirle, ni nos habían presentado al Padre. Por eso estamos alejados de Dios. Cuando le dimos libertad al Espíritu Santo, Él entró en nosotros y nos limpió de toda inmundicia. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora vivimos según Romanos 5:1. Ahora vivimos confiadamente, en paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Antes de venir a Cristo éramos enemigos. Si pone Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo aquel que no acepta a Jesucristo, todo aquel que hace la voluntad de Él y no la de Dios, esa persona es enemiga de Dios. Porque todo aquel que está en contra de Dios es enemigo de Él. Por eso es bueno uno
estar consciente de que tenemos la vida de Cristo y que ahora nosotros no nos dirigimos nosotros mismos, sino que Jesucristo, el Espíritu Santo nos dirige y ahora ya no somos enemigos de Dios, sino somos amigos de Dios, hijos de Dios y queremos hacer su voluntad. Pero antes éramos enemigos de Dios, así como todos allá afuera son enemigos de Dios porque no hacen su voluntad. Cristo, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con todos, con toda esta humanidad. Pero como Él es Dios, Dios no va a entrar a una persona, al menos que esa persona le permita entrar a su corazón, porque Dios a todos nos dio un libre albedrío y Él no va a violar ese libre albedrío. El Espíritu Santo está alrededor de las personas que no son de Dios, que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, esperando que le den una oportunidad para entrar. Pero el Espíritu Santo no va a entrar obligado, no va a entrar a la fuerza en una persona. Por eso el Espíritu Santo convence para que uno abra la puerta de su corazón y reciba la salvación y el Espíritu Santo puede entrar. Pero Dios no puede entrar a la fuerza. El Espíritu Santo no puede obrar a la fuerza en nosotros. Hemos escuchado muchos testimonios de personas, al menos yo en las redes sociales y digamos en servicios, en todo el transcurso de mi vida. He escuchado personas que antes de venir a Cristo el Espíritu Santo trataba con ellos. El Espíritu Santo y les pasaban muchas cosas, su vida estaba bien desordenada, pero se resistían al Espíritu Santo. Se resistían y el Espíritu Santo de un modo u otro, Dios tratando con ellos para que buscaran la solución en Dios. Ellos buscaban otras cosas y se resistían. A veces porque eran, digamos, religiosos o porque tenían otras creencias y no querían venir a los pies de Cristo, porque decían, yo soy de esta religión, yo no puedo ir con los hermanos porque a mí me inculcaron esta religión y yo soy de esta religión, y su vida era un desastre porque su religión nunca los pudo ayudar. Y el Espíritu Santo tratando de un modo u otro, les pasaban cosas y muchas cosas les sucedían. Y Dios tratando con ellos para que dijeran, yo tengo que buscar a Dios, tengo que buscar la solución. Si me dicen que en Jesucristo está la solución, tengo que buscarlo, tengo que ir a una iglesia y buscar ese Salvador que dicen que sabe ordenar las vidas. Y así muchas personas hemos escuchado testimonios de que el Espíritu Santo estuvo tratando con ellos, pero se resistían. Se resistían porque querían vivir su propia vida. Hay personas que quieren vivir su propia vida y quieren agradar a Dios. No podemos servir a dos señores, porque si le sirves a uno, te haces enemigo del otro. Entonces tenemos que tener un solo Señor. Nuestro Señor es Jesucristo y hay que agradarlo a Él. No podemos agradar al mundo y a todo el sistema y también agradar a Dios, no. Si el sistema y el mundo están en contra de Dios, son enemigos de Dios, somos enemigos de Dios y nosotros queremos agradar al mundo. Entonces tenemos nosotros que agradar a Dios, ¿verdad? Si somos hijos de Dios. Y mucha gente resistía a Dios, mucha gente resistía al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se resistían a que Dios tratara con ellos. ¿Qué es resistir? Pues aquí, ¿qué es resistir? Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y luego vamos a ir a Éxodo. Resistir es que la persona no quiere aceptar la ayuda. Eso es resistir. Te dicen, mira, esta es la ayuda que tú necesitas. No, yo quiero por otro lado. Yo quiero buscar por allá. Yo quiero buscar por acá. No, mira, Jesucristo es el único que te puede ayudar. No, eso es resistir. Que te dicen y te explican y tú dices, no, a mí me enseñaron otra cosa. Eso es resistir. Aunque a veces ya saben que sí, o han visto testimonios de que sí, Dios hace milagros y hace cosas y ordena las vidas, pero todas se están resistiendo porque tienen otra mentalidad. Vamos a ver ahí, 2 Timoteo 3:8, está hablando de aquellos que enseñan falsos maestros, falsos predicadores, que el apóstol Pablo ya estaba anunciando que en los posteriores tiempos iban a venir. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Está hablando de hombres, de maestros que se metían a las iglesias y enseñaban cosas contrarias.
Ya el apóstol Pablo lo estaba anunciando. Y yo el apóstol Pedro también anuncia. Y luego el apóstol Judas también. Hombres amadores de sí mismos. Ahorita vamos a entrar más profundo a Timoteo. Pero aquí eso es resistir. ¿Cómo dice ahí ese versículo de que Janes y Jambres resistieron a Moisés? Para entender, vamos a Éxodo capítulo 7, versículos del 8 al 13. Porque ahí los menciona, esas personas. Pero la Biblia no los menciona, sino el apóstol Pablo los menciona. Pero allá en Éxodo no dice los nombres, pero el apóstol Pablo aquí dice que así se llamaban. A veces la escritura no te confirma una cosa en un tiempo, pero te lo confirma en otra. Entonces estos eran hechiceros. Estos Janes y Jambres eran hechiceros de Faraón. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13 para que usted entienda mejor. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. El 9. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Mire, llamó sabios, ¿verdad?, de su tiempo, y hechiceros, en otras palabras, gente mala, bruja, hechicera. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Estos hechiceros son los que dice el apóstol Pablo en Timoteo, Janes y Jambres. Aquí no dice los nombres, por acá los dice Pablo, porque de esos está hablando. Dice, y los hechiceros, dice, de Egipto con sus encantamientos, y versículo 12, dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Dios sabía que Faraón no iba a creer. El milagro que la vara se hiciera culebra, lo resistieron los hechiceros, echando sus varas también, y se hicieron culebras también, porque también los hechiceros también tienen poder satánico. Entonces le mostraron a Faraón, mira, nosotros también podemos hacer esto, lo que hacen ellos, yo también lo puedo hacer, mira, la vara se hace culebra. Lo raro es que la culebra de Aarón se comió a las otras dos, y se quedaron sin vara. O sea que se quedaron sin solución. Pero con todo y eso, Faraón no quiso creer, porque estos hechiceros resistieron. Eso es resistir, que ven un milagro, ven que Dios está presente haciendo cosas, dicen, mira, tu vida, Dios la puede ordenar, tu vida, no tienes que ir con los brujos, con los hechiceros, porque hay gente que va con los brujos y hechiceros queriendo ordenar su vida. Y la hacen peor, pues eso es diabólico. Y resisten. Alguien le dice, mira, conviértete a Cristo, da tu vida al Señor. El Señor te puede ordenar tu vida, te puede ayudar. No, mejor voy con el brujo porque le pago un dinero, no tengo que hacer nada, no tengo que congregarme, no tengo que dar mi vida a Cristo, mi vida me pertenece a mí, yo hago lo que quiero con mi vida, pero yo quiero que los problemas se solucionen en mi vida. Entonces no pueden servir a dos señores. Quieren que todo les vaya bien, pero no quieren al dador de la vida, no quieren al que ordena la vida. Y así estos personajes, estos hechiceros resistían a Moisés, sabiendo que Moisés tenía el poder de Dios, Dios lo respaldaba. Así dice, hablando de estas personas que en los últimos tiempos iban a aparecer, resistían. Dice a nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros también en la vida que llevamos ahora vamos a pasar muchos obstáculos, nuestra fe a veces es probada, vamos a conocer personas que a lo mejor nosotros le teníamos confianza, depositábamos nuestra confianza en las personas y las personas nos defraudaron, las personas nos desanimaron en vez de animarnos. ¿Por qué? Porque el diablo está siempre usando personas para desviar la fe que ha sido ya una vez, que hemos obtenido alguna vez cuando venimos a Cristo.
Entonces el diablo siempre va a usar a personas, el diablo siempre va a usar personajes y personas para que nuestra fe sea debilitada, para que nuestra fe se vaya al piso, y el diablo lo que quiere es arrastrarnos al infierno. Entonces, ahora que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, seguimos con esta lucha de que la fe que tenemos nosotros no la vayamos a perder. Por eso hay que estar siempre luchando, por eso hay que congregarnos y hay que escuchar mensajes, porque Dios es el que nos puede ayudar a ordenar nuestra vida. Para eso Dios ha preparado maestros, pastores, evangelistas, maestros, pero también hay quienes también se dejan usar por el diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque como aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en ese mismo capítulo donde estuvimos hablando del otro, del versículo 8, si empezamos del versículo 1 al 5, estos son personas que están en las iglesias, no están allá afuera. Por eso aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo, ten cuidado, porque vamos a leer, ahí le advierte. Versículo 1, el capítulo 3 de 2 Timoteo, vamos a leer del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos, ya estamos en esos tiempos, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos porque hay muchos que han entrado a las iglesias encubiertamente y pueden engañar a toda una congregación, desviar de la fe a aquellos que han obtenido la fe en Jesucristo. El versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Estas personas amadores de sí mismos es que ellos piensan solamente en ellos, son egoístas y todo el beneficio lo quieren para ellos y se quieren hasta enriquecer de los demás. Es por eso que hay pastores que en realidad se enriquecen por las congregaciones, porque son ávaros, como dice ahí, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Allí de impíos está hablando de personas que un día creyeron y ya no creen. Le vuelven las espaldas a Dios, pero se meten a las iglesias predicando un evangelio diferente, engañando a las congregaciones. Mencionan a Dios, pero también tuercen la palabra. No todas las personas que hablan muy bonito en las iglesias son de Dios. Acuérdense que el diablo también se disfraza como ángel de luz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado las enseñanzas que nosotros escuchamos. ¿Dónde nos metemos y qué nos están enseñando? Porque pueden hablar muy bonito, pero ¿qué frutos están dando esas personas? Esas personas viven una vida ordenada, aman a Dios, aman la familia, aman la iglesia, aman al prójimo, o son vanagloriosos, o son ávaros, o son blasfemos. Tenemos que ver los frutos de aquellos que predican. Los frutos no son la gente que se ganan, los frutos son cómo ellos actúan, qué viven ellos. Si viven una vida en santidad o viven una vida desordenada y diciendo que Dios está con ellos. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque aunque ya somos hijos de Dios, nuestra fe puede ser debilitada por esas personas que dicen que enseñan y a las últimas no son nada. Son usadas por Satanás. Estas personas, ¿verdad?, de las que hablamos están en las iglesias y se dejan usar por Satanás para desviar de la fe a muchos. Se hacen pasar por pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, y su propósito es engañar, porque ellos mismos están siendo engañados por el diablo. Ese mismo capítulo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13, más adelante dice que esas personas, después de que dice cómo son, dice que, y no leímos hasta el 5, ahorita vamos a regresar, porque me brinqué. Pero si vamos en el versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estas personas que se hacen pasar por hijos de Dios, el diablo los está usando para desviar de la verdad, de la fe, aquellos que tienen la fe. Y dice que esos irán de mal en peor. Siendo engañados, engañando y siendo engañados, porque tienen un espíritu de engaño. Y ellos no pueden dar otra cosa más que el engaño, porque están engañados y es lo que van a hacer, engañar a otros con el engaño que ellos tienen. Por eso tenemos que tener cuidado de quién vamos a recibir las enseñanzas. Porque esas personas que predican, que enseñan, tienen que ser personas de buen testimonio, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Los que enseñan tienen que ser de buen testimonio, no tienen que ser desordenados, tienen que tener su familia, su esposa y sus hijos en sujeción, vivir una vida ordenada, en buen testimonio,
íntegros a Dios, porque no cualquier persona que predica muy bonito quiere decir que Dios lo esté usando, porque hay quienes el diablo también puede usar y parecen de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos otra vez allá donde nos quedamos, porque solamente leímos el versículo 1, pero vamos a leer hasta el 5, porque no termina allí. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y del versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, personas que hablan de los demás, critican a los demás. A mí me han criticado mucho, me han calumniado, pero ¿qué importa? Como quiera Dios sabe quién soy, y eso no me importa porque yo estoy confiado en Dios. Calumniadores es que personas que hablan de las personas mentiras que no son y los ponen por el piso, les quitan el testimonio. Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Les gusta más satisfacer su carne más que obedecer a Dios, como dice allí. Se la pasan pensando, haciendo cosas para sí mismos, y se creen mucho, y se creen mucha altivez, mucho orgullo, mucha arrogancia. Las personas, aunque prediquen muy bonito, están diciendo que son otra cosa. Su testimonio habla más que lo que dicen, y eso es en todo. Hay mucha gente así, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aunque prediquen muy bonito, pero ¿cómo está su vida? Con el testimonio es con el que hablamos más. El 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, en otras palabras, resiste a estos. Hablarán de la piedad, hablarán del evangelio, hablarán de las cosas de Dios, pero negarán la eficacia de ello. En otras palabras, su vida es un desorden, su vida es un desastre. No dan testimonio. Entonces, ¿de qué les sirve predicar un evangelio que salva cuando en realidad están desordenados? Tienen una vida desordenada, están en adulterio, están en fornicación, son mentirosos, son calumniadores, son como lo que dicen los otros versículos que leímos antes. El testimonio es lo que cuenta, no lo que hablan, no lo que predican. El testimonio es lo que cuenta de una persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ya siendo salvos podemos caer en el engaño. Nos podemos dejar llevar por personas que hablan muy bonito, aunque su vida sea un desastre. No todos pecamos, todos no hay que señalar, no. La persona que predica tiene que ser persona de buen testimonio, porque de lo contrario, ¿quién le va a creer? Yo predico aquí en libertad delante de mis hijas porque ellas me conocen. Yo no escondo nada, ni el teléfono, ni nada, yo no ando a las escondidas, ni mi esposa, está todo el mundo aquí. Yo soy una carta abierta para toda la familia y para toda la iglesia y para todos en las redes sociales. Y que Dios me ayude para estar siempre así. Pero si algo pasa conmigo, yo no voy a pararme aquí enfrente y decir que soy lo que soy cuando en realidad no soy lo que soy. Pero así tiene que ser todo el que predica, todo el que enseña, tiene que ser de buen testimonio para poder ser de bendición. De lo contrario, caemos en el error de lo que dicen esos versículos. Niegan la eficacia de ella, hablan de la piedad, hablan del evangelio, pero niegan la eficacia porque viven una vida doble. Porque lo que predican no lo están viviendo. Y es mejor vivir que predicar. El consejo es no resistir a la verdad, pero sí resistir a la mentira. Que las cosas que son verdad, que las cosas que son mentira, hay que resistir, hay que evitarlas. Pero la verdad siempre hay que recibirla. Porque ahora que estamos en este caminar, como les digo, van a ir personas así, queriéndonos desviar. Entonces tenemos que resistir a la mentira, pero no a la verdad. Por eso tenemos que conocer bien la palabra. Cuando conocemos bien la palabra, el Espíritu Santo nos dice, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Entonces hay que resistir la mentira, pero la verdad hay que recibirla. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo, creo que ya lo leímos. Sí, ya lo leímos. Bueno, esos versículos del capítulo 1 al 5, las personas que viven una vida así desordenada, sabemos que esas personas, por su mal testimonio, no podemos recibirlos. Podemos recibir el evangelio, pero no el testimonio de las personas. Hay que evitar esas personas, hay que resistirlos, aquellos
que viven una vida doble, aunque enseñan muy bonito. Resistámoslo. Porque el apóstol Judas, y no se preocupe que ya vamos en breve a terminar, porque el apóstol Judas, capítulo 1, versículo 3, solamente es un capítulo, su libro, también nos advierte que contendamos por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Es resistir, es pelear, es luchar por la fe que se nos ha dado en Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3, aquí el apóstol Judas, él era el hermano de Jesús, Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, perdón, que ha sido una vez dada a los santos. Ya se nos dio la fe la tenemos, obtuvimos la fe en Cristo Jesús, se nos dio esa fe gratuitamente, pero hay que contender por esta fe, como dice ahí. ¿Qué es contender? Que no nos desvíen de la fe, que no nos engañen otros que anden por allí con otras doctrinas. Tenemos que estar firmes en la fe, porque pueden venir te puedes encontrar un apostólico. Un apostólico es una religión que solamente que creen diferente a nosotros, se parecen a nosotros, son pentecostales, alaban a Dios, creen en el Espíritu Santo, danzan, brincan, hablan en lenguas, y tú dices, esta es una iglesia pentecostal, pero ellos tienen otra doctrina diferente. Por eso los apostólicos, tú te encuentras uno por ahí y dices, no, yo soy pentecostal, te invito a mi iglesia, ven acá se mueve el Espíritu Santo, y te puede engañar si no sabes dónde te estás metiendo. Porque un hermano que yo conozco se metió en una iglesia de esas y creo que todavía está ahí. El hermano Diego lo conoce. Ya ha venido aquí y yo le dije una vez, le dije, mira, le digo, es una iglesia que en realidad está desviada de la verdad. Y tú sabes bien que esa iglesia en realidad está predicando algo diferente, no es la verdad que nosotros conocemos. Ellos están desviados, tienen una doctrina diferente, pero no me hizo caso, pero ¿qué puedo hacer? No se puede obligar a nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque parecen trigo, pero son cizaña, como dice el Señor Jesucristo en su parábola. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 4 de este libro de Judas? Ese es el porqué. El versículo 4 es el porqué. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes, habiendo sido destinados para esta condenación, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son personas que entran a las iglesias y desvían con una falsa enseñanza el corazón de muchos que creen en el Evangelio. Los desvían porque le dicen, mira, este es algo nuevo que te traigo. Allá en México, en la iglesia que está allá, es pastoreando el pastor Efraín, se ganaron una familia, unos adventistas. Se la ganaron, eran de los líderes allí, y me contó hace como 2 semanas atrás. Allá les están doctrinando y dicen, no, estos sí nos están enseñando bien. Los adventistas no son una doctrina buena. Parece el Evangelio, pero tienen otras enseñanzas. Y ya lo están adoctrinando, ya se los llevaron, ya lo recibieron en su casa, y lo triste es que son líderes. Yo le dije, pues usted enseña bien entonces a los que están ahí para que no van a ser contaminados, porque lo que pasa es que ellos les van a decir, vengan, los invito a mi casa, aquí sí nos están trayendo una sana doctrina y esta es la verdad, y los están desviando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando no es la doctrina que hemos conocido, no podemos meternos en cualquier iglesia por ahí que nos invitan, porque la doctrina solamente es una, la que enseñó Jesucristo. Es el Evangelio, el que salva. Entonces no podemos dejarnos llevar por doctrinas diversas por ahí, porque nos pueden confundir. Después dicen, no, ahora sí estoy en la verdad. Y no, te has dejado engañar y va a ser más difícil volver, porque es bíblico. Entra un espíritu de engaño, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Vamos a concluir. Esta fe en Jesucristo que se nos fue dada costó la muerte de Jesucristo. Esta fe que nosotros hemos obtenido gratuitamente costó la muerte de Jesús, costó su sangre. Por eso tenemos que retener esta fe.
No podemos nosotros tomar a la ligera. Se nos ha dado esta fe en Jesucristo gratuitamente. Al aceptar a Jesucristo venimos a ser hijos de Dios y obtenemos esta fe. Tenemos que luchar por esta fe para que no la podemos perder, porque se puede perder. Como en Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39, ya ahí concluimos el domingo pasado. En esos versículos vamos a volverlos a recordar. Hebreos 10, 36 al 39. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, hermanos. Somos de los que tienen fe para preservación del alma, porque la fe es la que nos va a llevar a la vida eterna. La fe que tenemos en Cristo Jesús, esa fe hay que contender. Nadie nos puede robar esta fe, nadie la puede debilitar, porque si debilitan tu fe, si te engañan, estamos perdidos. En vano hemos creído, en vano nos hemos esforzado todos estos años. Sería triste que al final nos engañaran y nos desviáramos y caigamos en el infierno, en condenación eterna. Por eso tenemos que estar bien seguros en lo que hemos creído. Y la Biblia es segura, la Biblia nos enseña. No tienes que ir por allá buscando otros maestros que enseñan muy bonito. No, la Biblia nos enseña. Cuando hay dudas, vamos a la Biblia. Y claro, Dios tiene maestros, pero no todos enseñan. Por eso dice el apóstol Pablo que hay muchos falsos que pueden enseñar aparentemente bien y enseñan cosas contrarias, que no es el evangelio. Por eso tenemos que saber a quién hay que creerle, a quién hay que escuchar. Si es conforme a la palabra de Dios, hay que recibirla. Si son cosas que la gente se inventa, que así es, que yo creo que es así y que yo así lo creo, no la creas. Lo que dice la palabra de Dios, eso es, y no hay otra interpretación. Porque hay quienes buscan interpretaciones a las cosas para desviar la fe de muchos. No retrocederemos, hermanos, hay que perseverar. En Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice que no debemos de descuidar esta salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia es que hay que estar más atentos a lo que el Señor nos está enseñando. Hay que atender a las cosas que hemos aprendido, a lo que se nos ha enseñado, no sea que nos deslicemos. Porque si no estamos bien firmes, nos podemos deslizar, nos podemos desviar, nos podemos caer. Por eso hay que estar bien, ¿verdad? Bien diligentes. Al decir bien que seamos más diligentes, que con más diligencia, es que estemos bien atentos, que estemos bien persuadidos y bien despiertos a lo que se nos está enseñando. Dice, no sea que nos deslicemos. Al deslizarse puede ser que nos vayamos y nos perdamos. Dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande si aquellos que se les predicó, ¿verdad?, recibieron y no recibieron la palabra, fueron castigados? Nosotros, ¿verdad?, no estamos exentos. Si no recibimos la palabra como Dios la trae, podemos también perder la salvación. Hay quienes enseñan que la salvación no se pierde, pero sí se puede perder, porque dice ahí que podemos desviarnos de la verdad. Al decir que nos podemos desviar y que si descuidamos esta salvación tan grande, quiere decir que la podemos perder, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. No descuidemos esta salvación tan grande. En otras palabras, no seamos negligentes, sino hay que ser diligentes. Hay quienes enseñan que no se pierde, pero se pierde. La salvación es más que un tesoro. La salvación es la vida de Cristo en nosotros.
le costó toda su vida, le costó un sacrificio grande, y nosotros no podemos menospreciar esa salvación. Es un tesoro invaluable, no tiene precio ese tesoro, la salvación. El Señor Jesucristo la compara como un tesoro, hablando del reino de Dios, y el reino de Dios es Jesucristo mismo en nosotros. Y ahí terminamos. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 44. En ese versículo el Señor Jesús compara el reino de Dios con un tesoro. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este versículo dice que así es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesucristo mismo en nosotros. Tenemos la vida de Cristo, tenemos la salvación. Ese es el tesoro del cual está hablando ahí. Y dice que es un tesoro en el cual esa persona que encuentra ese tesoro, dice que lo encuentra y lo esconde y luego compra ese campo. Vende todo lo que tiene, se despoja de todo lo que tiene porque es más valioso el tesoro que lo que él tiene, que lo que él posee. Y eso es lo que hicimos nosotros cuando venimos a Jesucristo. Nos despojamos de toda la vanagloria que teníamos, de todas las cosas que nos impedían. Nos despojamos de todo, ya le dimos nuestra libre albedrío al Señor, nuestra voluntad es de Dios y escogimos ese tesoro. Escogimos la salvación, porque lo demás nos llevaba a la perdición. Nos íbamos a perder. Por eso preferimos despojarnos de todo y aceptar al Señor, que es el tesoro invaluable. Y ahora nosotros con ese tesoro lo tenemos todo. Vendimos todo lo que teníamos, nos despojamos de todo lo que teníamos. Ya las cosas que antes nos llamaban la atención ya no nos llaman la atención porque es mejor este tesoro, es mejor la salvación. La lucha que yo tenía cuando me convertí a Cristo eran los bailes, eran las fiestas, las pachangas, eran los amigos, era la diversión allá carnal. Ese era mi deleite. Pero yo preferí este tesoro. Yo preferí la salvación, porque este no tiene precio. Allá lo demás es mundano y ahorita estás contento, estás alegre, al rato ya estás triste porque en realidad es pura vanidad. Pero el Señor siempre nos tiene gozo, siempre nos tiene con gozo, con paz. Nunca me arrepiento de haberlo aceptado, nunca me arrepiento de haber venido a Cristo, porque en Él tengo todo. En Él tengo la vida, en Él tengo mi familia, en Él tengo todo lo que tengo y estoy contento, estoy en paz con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Y aun si no tuviera nada, con Él me basta y me sobra, porque con la presencia de Dios en mi vida es más que suficiente. Ese es el tesoro que todo mundo debe tener, que es la salvación, es la fe en Jesucristo, en la cual hay que contender firmes y nadie nos puede quitar esta fe. Nosotros somos los que decidimos apartarnos o seguir firmes, porque Dios no nos obliga a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios, estamos en el mismo sentir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pueden tomar el altar, los adoradores, vamos a cantarle un canto al Señor. Pero yo voy a orar para que el Señor, aquellos que no tienen la salvación, aquellos que no conocen, que conozcan al Señor, que algún día el Espíritu Santo que ha estado siempre ahí tratando, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Aquellos que no han sido salvos, como la ceremonia que vamos a tener aquí el sábado, yo tengo fe que algunos de ellos van a ser salvos aquí, por el mensaje que yo les pido que oren para que el Señor me dé palabra, porque es gente de mi rancho, es gente que creció conmigo, la esposa de él, tía de mi esposa, él era mi vecino, el que quedó viudo. Él era mi vecino, lo conozco desde que nacimos juntos y él me pidió que si podíamos hacer esa ceremonia. Le dije, claro que sí. Y dice, ¿y cuánto hay que dar una ofrenda? Le digo, nosotros no cobramos ofrendas, ni para casar, ni para nada de eso, porque ellos allá en otras, la iglesia católica les cobra. No, esto es un servicio social que hacemos nosotros. Y así como él me pidió de favor, cualquiera que venga y me pida un favor así, yo nunca se lo voy a negar, porque yo sé que hay almas que pueden ser salvas en esa ceremonia. Así es que oren para que ese día pues el Señor me use con un buen mensaje
Y yo sé que va a haber algunos que sí son salvos, porque hay una familia que sí está ahorita ayudando a mi amigo, una cuñada que ella sí es salva, ella sí ha sido, desde que abrimos la obra allá en México, es familia de esas personas, allá la conocí yo. Y va a haber gente que sí conoce, pero va a haber gente que no conoce. Entonces les pido que oren para que el Señor nos dé palabra. Y si alguien puede venir a acompañar, está bien, pues son bienvenidos. Si alguien no trabaja ese día y quiere venir, porque vamos a necesitar personas para acomodarlos como mujeres, si hacen falta, si alguien que pueda venir a ayudarnos como para acomodarlos, pues claro, necesitamos ayuda. Pero después vamos a estar hablando durante la semana, a ver quiénes y quiénes van a acompañarnos para ese día. Y yo tenía un compromiso ya, tenía un trabajo para ese día, pero lo voy a cancelar. Yo tenía un trabajo para ese día porque apenas ayer me avisaron. Y yo voy a cancelar ese trabajo, porque es más importante lo que voy a hacer aquí. El trabajo lo puedo hacer el otro sábado de arriba. Así es que son cosas que de repente surgen y uno tiene que ser flexible. Espero que todos estén de acuerdo conmigo. Vamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos despedimos y hacemos una oración. Sí, Señor. Cierre sus ojos. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Sabemos que nunca vamos a terminar de conocerte hasta que lleguemos allá, Señor, a tu presencia. Pero te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a toda verdad, Señor. Que nos dirija, Señor, para no ser engañados, Señor, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos por la iglesia, por Remanente Fiel y por las iglesias alrededor del mundo, Señor, aquellos que son tu pueblo, Señor. Que no se dejen engañar, Padre, por estas personas que se dejan usar por el enemigo, Señor, y que los engañan y los arrastran, Señor. Que los desvían de la fe, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Que no seamos ignorantes, Señor, sino que seamos, Señor, diligentes, Señor amado, y que combatamos ardientemente por la fe, Señor, que se nos ha sido dada gratuitamente, Señor. Aquellos que no son salvos, aquellos que no te conocen, Señor, que puedan conocerte, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que puedan venir al arrepentimiento, Señor. Te pedimos por lo del sábado, por esta ceremonia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que lo que vamos a hacer ese día, que seas tú, Señor, redarguyendo, Señor,
y que almas sean salvas en ese día, Señor, por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo redarguyéndole, Señor, en esa situación que vamos a estar aquí, Señor, celebrando, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas y que seas tú, Señor, el que se lleve toda la gloria y toda la honra, Señor, porque todo lo que hacemos es para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos ahora que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, Señor, que podamos llegar con bien, Señor amado, y que así, Señor, podamos, Señor, en esta noche descansar y el día de mañana, Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo en cosas que a lo mejor no pensamos que vamos a hacer, Señor, que tú nos dirijas, Señor, y así, Señor, que te glorifiquemos día con día, Señor, en este caminar, ahora que tenemos la vida de Cristo, que podamos, Señor, ser de agrado ante tus ojos, Señor, y podamos hacer tu voluntad día con día hasta que tú vengas, Señor. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, tu iglesia te espera, Señor. Ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hacia adelante, estaremos aquí el miércoles a las 7:30 y sigan orando por nuestra familia, por los líderes, por esta congregación y por todas las necesidades alrededor del mundo. Dios le bendiga, hacia adelante.